Pillé a mi mujer planeando una escapada salvaje. La venganza que llevé a cabo te dejará sin palabras. ¿Un congreso médico? ¿Así es como llamas a acostarte con un desconocido? Déjame adivinar. ¿Jugasteis a los médicos? Me llamo Henry Pitch, y solía pensar que estaba casado con una enfermera devota que ocasionalmente hacía voluntariado en la parroquia local. Resulta que tenía razón a medias en lo de la enfermera, pero estaba completamente equivocado en lo de la devoción. Todo empezó con la maleta. Vivian estaba haciendo las maletas para lo que ella llamaba un congreso médico en Chicago. 3 días de créditos de formación continua y de establecer contactos con otros profesionales de la salud. Algo noble. El tipo de cosa que un marido que te apoya fomenta porque demuestra crecimiento profesional y dedicación al cuidado del paciente. Le estaba llevando una taza de café cuando lo vi. Un hábito de monja doblado pulcramente junto a su uniforme de enfermera. Y al lado, un paquete de 12 condones todavía en su bolsa de la farmacia. Durante unos sólidos 30 segundos, mi cerebro intentó procesar esta información como un ordenador que intenta ejecutar un software para el que no está diseñado. Disfraz de monja, uniforme de enfermera, suministro industrial de profilácticos, congreso médico. O Vivian había desarrollado unos intereses de formación continua muy específicos, o esto no iba realmente de congresos médicos. Cariño, la llamé, con mi voz logrando esa cuidadosa neutralidad que había perfeccionado durante 17 años de matrimonio. ¿A qué viene el disfraz de Halloween? Salió del baño, con el cepillo de dientes en la mano, con la misma cara que si la hubieran pillado robando del cepillo de la iglesia. Oh, es que el congreso tiene una cena temática, la noche de los santos y pecadores. Ya sabes cómo son estas cosas médicas. Intentan que todo sea divertido. Dio esta explicación con la misma confianza profesional que usaba cuando explicaba por qué los pacientes necesitaban sus medicamentos. Santos y pecadores, repetí lentamente en un congreso médico. Trata sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, la importancia de los límites morales en la atención sanitaria. Se estaba cepillando los dientes ahora, lo que hacía que sus palabras salieran un poco espumosas. Un pensamiento muy progresista. ¿Y los condones? Se detuvo a medio cepillado. A través del espejo, vi sus ojos hacer ese cálculo que hacían cuando decidía cuánta verdad mezclar con sus mentiras. Muestras gratuitas. El representante farmacéutico quería que las distribuyera en el Congreso. La educación sobre sexo seguro es parte de una atención sanitaria integral. Asentí pensativamente. 12 parece mucho para 3 días de formación. Es un congreso grande. Debe de serlo. Esa noche, mientras Vivian dormía el sueño tranquilo de alguien cuya historia tenía perfecto sentido para ella, yo yacía despierto haciendo cuentas. 12 condones, 3 días. Incluso si se trataba de algún tipo de programa de educación médica de vanguardia, los números no cuadraban, a menos que Vivian planeara dar una demostración muy práctica. A la mañana siguiente, se fue al aeropuerto con un beso en mi mejilla y la promesa de llamar cada noche. El protocolo estándar de un viaje de negocios, excepto por la parte en la que la seguí hasta el aparcamiento y la vi sacar una pequeña aguja de su bolso. Pasó 5 minutos pinchando cuidadosamente pequeños agujeros en el paquete de condones. Ahora bien, no soy un profesional de la medicina, pero estoy bastante seguro de que perforar los profilácticos anula su propósito principal. A menos que el propósito no sea realmente profiláctico, a menos que el propósito sea reproductivo, a menos que mi esposa de 17 años esté intentando quedarse embarazada de alguien que no soy yo. Me quedé en mi coche durante 20 minutos después de que ella se fuera, viendo a otros viajeros cargar su equipaje y preguntándome cuándo mi matrimonio se había convertido en una telenovela. Luego me fui a casa y empecé a hacer lo que cualquier marido razonable haría al enfrentarse a la evidencia de un engaño elaborado. Empecé a investigar. Los registros telefónicos de Vivian fueron sorprendentemente fáciles de acceder. Compartíamos un plan familiar y yo me encargaba de todas las facturas. Es increíble lo transparente que se vuelve tu vida cuando en realidad no intentas ocultar nada. Lástima que Vivian no hubiera recibido ese memo. El número al que más había llamado en los últimos 3 meses no era su hospital, ni su madre, ni ninguna de sus amigas enfermeras. Era un número local que no reconocí. Un hombre respondió al segundo timbrazo. Sí. Hablo con Garrett. Depende de quién pregunte.
Podía oír el zumbido de herramientas eléctricas de fondo, el raspar de metal sobre hormigón. Un sitio de construcción, quizás, o un taller de fabricación. Soy Henry Pitch. Llamo por mi esposa, Vivian. Una larga pausa. Luego, oh, mierda. Mierda, tienes razón, Garrett. Felicidades, por cierto. ¿Qué? ¿Vas a ser papá? Dile a mi mujer que ahora no tiene casa. Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente comencé la fase 2 de lo que decidí llamar Operación Revelación Total. Vivian había dejado amablemente su portátil abierto en la encimera de la cocina, con la contraseña guardada en todas sus cuentas, correo electrónico, redes sociales, almacenamiento de fotos, todo accesible con un simple clic. Era como si quisiera que la pillaran. O quizás simplemente se había vuelto descuidada después de meses de planificación secreta. El rastro de correos electrónicos contaba toda la historia. Garrett Blackwood, contratista de soldadura, divorciado y padre de 3 hijos, alquilaba un dúplex en el lado oeste de la ciudad. Llevaban viéndose 5 meses. Él pensaba que ella estaba separada. Ella pensaba que él iba a dejar a su exmujer y empezar de nuevo. Ambos estaban equivocados en muchas cosas. Pero los correos electrónicos más interesantes eran de las últimas 2 semanas. Vivian explicando su plan para quedarse embarazada, para forzar la situación, para hacer que Garrett se diera cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Las respuestas de Garrett eran menos entusiastas, pero no del todo reacias. Aparentemente, siempre había querido más hijos. Bueno, felicidades a ambos. Estaban a punto de conseguir todo lo que habían pedido. Pasé la mañana empaquetando las pertenencias de Vivian. Todo. Ropa, artículos de tocador, libros, la colección de gatos de porcelana que había empezado en la universidad, los libros de texto de enfermería que había guardado de la escuela, su mitad de nuestra vajilla de boda. Todo lo que marcaba a Vivian Pitch como residente de esta casa fue a parar a cajas y bolsas de basura con la eficiencia sistemática de alguien que había pasado 17 años aprendiendo sus preferencias de organización. A mediodía, nuestra casa parecía como si Vivian nunca hubiera existido. Cargar mi camioneta me llevó 3 viajes. La dirección de Garrett estaba en un barrio por el que había conducido pero en el que nunca me había fijado realmente. Dúplex modestos, caminos de grava, barcos y autocaravanas aparcados en los patios. El sueño americano reducido para ajustarse a presupuestos de clase trabajadora. La casa de Garrett tenía un césped decente y una camioneta de soldadura en la entrada que parecía que podría sobrevivir a un apocalipsis. Estaba apilando cajas junto a su puerta principal cuando se abrió. ¿Puedo ayudarle? La mujer tendría unos 35 años, morena, vestida con un uniforme sanitario con personajes de dibujos animados. Tenía el aspecto eficiente de alguien que hace malabares con varios trabajos y todavía saca tiempo para los partidos de fútbol de sus hijos. ¿Es usted la señora Blackwood? Ex señora Blackwood. ¿Stephanie? ¿Es usted Henry Pitch? Creo que conoce a mi mujer, Vivian. Su rostro pasó por varias expresiones antes de decidirse por una sombría comprensión. Oh, usted es el marido. Tiempo pasado desde hace unas 4 horas. Miró las cajas, luego a mí, y de nuevo a las cajas. ¿Es todo eso sus cosas? Todo lo que importa. ¿Garrett está en casa? Está en el taller, pero llamó hace 1 hora. Dijo algo sobre que necesitaba hablar conmigo sobre Vivian. Sobre la posibilidad de que se quedara aquí un tiempo. Hizo una pausa. Mencionó algo sobre un bebé. Asentí. Vivian ha estado planeando una sorpresa. Pensé que probablemente debería saberlo antes de que aparezca con su equipaje y su agenda reproductiva. Stephanie se rió, pero no fue un sonido feliz. ¿Agenda reproductiva? Jesucristo. Perforó los condones, dije. Esta mañana, antes de irse a su falso viaje de negocios. Pensé que quizás querrías advertir a Garrett de que su novia está intentando tomar algunas decisiones unilaterales sobre su futuro. Hijo de... Stephanie se sentó en los escalones de su porche como si las piernas le hubieran fallado. Me dijo que estaba separada. Dijo que ya os estabais divorciando. Noticias para mí.
Ayer por la mañana yo era un hombre felizmente casado que le llevaba café a su mujer mientras ella hacía las maletas para un congreso médico. Es increíble lo rápido que cambian las cosas. Nos quedamos sentados allí un momento. Dos personas cuyas vidas habían sido reorganizadas por las mentiras de otros. ¿Y ahora qué?, preguntó Stephanie. Ahora Vivien tiene que explicarle a Garrett por qué no tiene casa, está embarazada y busca un lugar donde quedarse. Y Garrett tiene que explicarte a ti por qué su novia separada acaba de convertirse en su exnovia muy disponible y muy fértil. ¿Y tú? Yo empiezo de nuevo. 17 años más viejo, considerablemente más sabio y significativamente más cínico sobre la naturaleza humana. Stephanie cogió una de las cajas y examinó la etiqueta con la dirección. Vivien Pitch. Suena tan normal cuando lo escribes así. Puede quedarse con el nombre si quiere. Yo he terminado con él. ¿Y si vuelve? ¿Y si se da cuenta de que cometió un error? Me levanté y me sacudí los vaqueros. Stephanie, tu exmarido está a punto de descubrir que su novia ha estado mintiendo sobre su estado civil, su control de natalidad y su situación de vivienda. Mi mujer está a punto de descubrir que la exmujer de su novio sabe todo sobre su aventura, sus planes de embarazo y su nueva condición de sin techo. Y en unas 6 horas, cuando Vivien llame desde Chicago para saber cómo está su devoto marido, va a descubrir que los maridos devotos no se quedan con mujeres que intentan quedarse embarazadas de otros hombres. Eso no es realmente una respuesta. Claro que lo es. Simplemente no es la respuesta que ella querrá oír. Le di a Stephanie mi número de teléfono y le dije que me llamara si Vivien aparecía buscándome. Luego conduje a casa, a mi casa que ya no tenía ninguna evidencia de que Vivien hubiera existido, abrí una cerveza y esperé a que sonara el teléfono. Sonó a las 7:23 de la tarde. Hola, cariño. ¿Qué tal tu día? La voz de Vivien era brillante y alegre. La voz de alguien que pensaba que todavía estaba gestionando con éxito una doble vida. La voz de alguien que no tenía ni idea de que su marido había pasado el día reubicando toda su existencia. Educativo, dije. Muy esclarecedor. ¿Qué tal el congreso? Oh, ya sabes cómo son estas cosas. Muchas conferencias, mucho networking. El hotel es precioso, eso sí. Una vista increíble del lago. Manteniéndote ocupada. Extremadamente ocupada. Seminarios uno tras otro. Estoy aprendiendo mucho sobre metodologías avanzadas de atención al paciente. Metodologías avanzadas. Suena intenso. Lo es. Muy práctico. Se rió de su propio chiste. Pero basta de trabajo. ¿Qué has hecho tú hoy? Limpiar la casa, organizar un poco, hacer algunas llamadas. Un día muy productivo en general. Eso es maravilloso, cariño. Tengo que irme. Tenemos una cena con presentación que empieza pronto. El tema de santos y pecadores, ¿recuerdas? ¿Cierto? Lo de los límites morales. Exacto. Te quiero. Yo también te quiero, Vivien. Y lo decía en serio. Esa era la peor parte. Incluso sabiendo lo que sabía, incluso después de pasar el día empaquetando su vida, todavía amaba a la mujer con la que me había casado hacía 17 años. Simplemente ya no sabía quién era esta mujer. La segunda llamada llegó a las 11:47 de la noche, Henry. La voz de Vivien era diferente ahora. Tensa, asustada, confundida. Sí. Acabo de hablar por teléfono con Garrett. Ah, sí. ¿Cómo está Garrett? Dice que lo llamaste. Dice que le contaste lo del bebé. Bueno, parecía el tipo de noticia que un futuro padre debería escuchar directamente. Felicidades, por cierto. ¿Para cuándo es la fecha de parto? Quizás quieras empezar a calcular desde este fin de semana, asumiendo que tu plan funcione. Un largo silencio. Luego, ¿cómo lo supiste? ¿Sobre los condones perforados o sobre el hecho de que llevas 5 meses acostándote con un contratista de soldadura mientras me decías que hacías voluntariado en la iglesia? Henry, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Eres muy creativa. Congresos médicos, cenas de santos y pecadores, muestras farmacéuticas. Una narración muy imaginativa.
No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Otro silencio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la exmujer de Garrett, Stephanie, es una mujer muy razonable. Tuvimos una larga conversación hoy mientras entregaba tus pertenencias en el dúplex de Garrett. Resulta que no tenía ni idea de que Garrett estaba viendo a una mujer casada. También resulta que no es tan comprensiva con las actividades extracurriculares de Garrett como podrías haber esperado. ¿Entregaste mis? ¿Qué quieres decir con mis pertenencias? Todo, Vivien. Ropa, libros, la colección de gatos de tu abuela, tus libros de texto de enfermería. Todo lo que pertenecía a Vivian Peach está ahora en el porche de Garrett, esperando a que él decida qué hacer con ello. No puedes hacer eso. Esas son mis cosas. Esa es mi casa. Era tu casa. Eran tus cosas. Tiempo pasado, tiempo presente. Eres una mujer soltera con una maleta llena de disfraces y condones perforados llamando a tu exmarido desde una habitación de hotel donde finges estar en un congreso médico. ¿Exmarido? ¿He tartamudeado? Mañana por la mañana presento la demanda de divorcio, adulterio, abandono y fraude, la santísima trinidad de la disolución matrimonial. Mi abogado cree que va a ser refrescantemente sencillo. Henry, por favor, déjame explicar. Déjame volver a casa. Podemos arreglarlo. El hogar es ahora el dúplex de Garrett. Te sugiero que lo llames y veas si Stephanie está de humor para compartir. Esto es una locura. Estás actuando como un loco. Estoy siendo minucioso. Hay una diferencia. Podía oír su respiración. Podía imaginarla en cualquier habitación de hotel que hubiera reservado en realidad, tratando de averiguar cómo su plan perfecto se había convertido en un desastre perfecto. ¿Y si estoy embarazada?, preguntó finalmente. Entonces Garrett va a ser papá y tú vas a ser una madre soltera y yo voy a ser un hombre divorciado que esquivó una bala. Parece que todos consiguen lo que querían. Eso no es lo que yo quería. Claro que sí. Querías emoción. Querías pasión. Querías sentirte deseada por alguien que no conocía todos tus defectos, manías y aburridos hábitos de martes por la noche. Querías ser alguien diferente, alguien más interesante que la esposa de Henry Peach. Felicidades. Ahora vas a descubrir quién es esa persona. Henry. Vivian, en 17 años de matrimonio, nunca me mentiste. Ni una sola vez. Ni sobre el dinero, ni sobre tu familia, ni sobre tus sentimientos, ni sobre nada que importara. Y luego, en 5 meses, mentiste sobre todo. ¿Dónde ibas? ¿Con quién te veías? ¿Qué hacías? ¿Qué querías? Incluso mentiste sobre el control de la natalidad. Estaba confundida. No sabía lo que quería. Sabías que querías quedarte embarazada de otro hombre. Eso me parece bastante específico. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que pasara, Vivien? ¿Ibas a volver a casa embarazada y decirme que fue un milagro? ¿Ibas a dejar a Garrett y criar a su hijo como si fuera mío? ¿Ibas a seguir mintiendo hasta que el bebé se pareciera a un soldador en lugar de a un contable? Ninguna respuesta. ¿O simplemente ibas a seguir viviendo 2 vidas hasta que una de ellas explotara? Pensé que podría resolverlo. Bueno, felicidades. Está resuelto. La tercera llamada llegó a las 2:43 de la madrugada. Henry, estoy en casa de Garrett. ¿Cómo va eso? Stephanie no me deja entrar. Dice que Garrett no está aquí, pero su camioneta está en la entrada. Quizás no está listo para recibir visitas. Todas mis cosas siguen en el porche. Está empezando a llover. Será mejor que las metas en algún sitio. No tengo dónde meterlas. No tengo a dónde ir. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Luego recordé la aguja, los condones, los 5 meses de mentiras. Podrías probar en un hotel, preferiblemente uno donde haya un congreso médico. No seas un cabrón, Henry. No seas una esposa infiel, Vivien. Cometí un error. Cometiste 100 errores. Lo del embarazo no fue un error. Eso fue un plan. Un plan terrible,
pero definitivamente intencional. Solo quería sentirme deseada de nuevo. Y ahora sabes cómo se siente no ser deseada. Educativo, ¿verdad? Empezó a llorar. Lágrimas de verdad, no del tipo manipulador que usaba cuando quería que arreglara algo, comprara algo o perdonara algo. Eran las lágrimas de alguien cuya vida acababa de colapsar de formas que no había anticipado. Por favor, Henry, déjame volver a casa. Déjame explicarlo todo. No hay nada que explicar. Querías una vida diferente y ahora la tienes. Felicidades. Esto no es lo que yo quería. Entonces deberías haberlo pensado antes de empezar a hacer agujeros en los condones. Colgué y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, pasé en coche por el dúplex de Garrett de camino al trabajo. El Prius de Vivien estaba aparcado en la calle y ella estaba sentada en el escalón de la entrada, rodeada de cajas y bolsas de basura. Parecía una refugiada de su propia vida. No me detuve. En el almuerzo, llamé a Stephanie. ¿Cómo está la situación por allí? Complicada, dijo. Garrett llegó a casa sobre la 1 de la madrugada, completamente borracho. Él y Vivien discutieron a gritos en el jardín. La mitad del vecindario los oyó. ¿Y cuál es el veredicto? No quiere saber nada de ella. Dice que mintió sobre estar separada, mintió sobre el control de natalidad, mintió sobre todo. Le dijo que buscara otro sitio a donde ir. Y Vivien sigue sentada en mi porche como un gato callejero. Casi me da pena. No la tengas. Ella tomó sus decisiones. ¿Y si realmente está embarazada? Entonces lo resolverá. La gente lo hace. Realmente has terminado con ella, ¿verdad?, dijo Stephanie. Si tu exmarido se hubiera pasado 5 meses mintiéndote sobre estar soltero y luego hubiera intentado dejar embarazada a otra mujer para forzar algún tipo de decisión, ¿lo aceptarías de vuelta? Buen punto. Vivien quería ser otra persona. Ahora le toca descubrir quién es esa otra persona. Esa tarde, Vivien apareció en mi oficina. Estaba terminando unos papeles cuando llamó a la puerta. Tenía un aspecto terrible. El pelo sin lavar, la ropa arrugada, los ojos rojos de llorar. Parecía alguien cuya vida había implosionado de formas que no había previsto. ¿Podemos hablar?, preguntó. Estamos hablando. ¿Puedo sentarme? Le hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. Se sentó con cuidado, como alguien que no estaba seguro de que los muebles la soportaran. Cometí un error, dijo. ¿Cuál? ¿La aventura, las mentiras o el plan de embarazo? Todo. Absolutamente todo. Fui estúpida y egoísta y arruiné todo lo bueno que había en mi vida. Sí, lo hiciste. ¿Puedes perdonarme? Me recliné en mi silla y estudié a la mujer con la que había estado casado durante 17 años. Se parecía a Vivien, sonaba como Vivien, pero era una extraña. La Vivien con la que me casé no habría sido infiel. La Vivien con la que me casé no habría mentido. La Vivien con la que me casé no habría intentado quedarse embarazada de otro hombre. Vivien, ¿sabes a qué me dedico? Eres contable forense. Investigo fraudes financieros. La gente me miente todos los días sobre transacciones, sobre activos, sobre sus circunstancias. Y cada día descubro lo que realmente pasó frente a lo que la gente quiere que yo crea que pasó. Lo sé. Así que cuando me dices que cometiste un error, sé que estás mintiendo. Cuando me dices que estabas confundida, sé que estás mintiendo. Cuando me dices que quieres volver a casa, sé que estás mintiendo. No estoy mintiendo. Pasaste 5 meses planeando quedarte embarazada de otro hombre. Eso no es confusión, Vivien. Eso es estrategia. Una estrategia terrible, pero definitivamente intencional. Empezó a llorar de nuevo. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando que podías tener ambas vidas. La seguridad de estar casada conmigo y la emoción de estar con Garrett. Estabas pensando que podías quedarte embarazada y de alguna manera hacer que funcionara. Estabas pensando que eras más lista que todos los demás. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. ¿En todo? ¿Y ahora qué pasa?
Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobremanila. Papeles de divorcio. Firmados y presentados esta mañana. Puedes impugnarlos si quieres, pero dadas las circunstancias, no creo que eso vaya a salir a tu favor. Cogió el sobre como si fuera a explotar. Henry, por favor. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto. No, no podemos. Porque ya no confío en ti. Porque cada vez que llegues 5 minutos tarde, hagas una llamada que no reconozco o vayas a la tienda a por leche, me preguntaré qué estás haciendo realmente. Porque destruiste 17 años de matrimonio por 5 meses de emoción. No fue por la emoción. ¿Por qué fue entonces? Me sentía invisible. Como si solo fuera, la esposa de Henry, no vi bien. Como si estuviera desapareciendo en nuestra rutina, nuestro matrimonio, nuestra vida. Garrett me hizo sentir importante. Y ahora me siento como si no fuera nada. Casi sentí pena por ella entonces. Casi. Pero la simpatía no deshace la traición. Y la comprensión no excusa las mentiras. Vivien, nunca fuiste invisible para mí. Eras mi compañera, mi mejor amiga, la persona que elegí para construir una vida. Si sentías que estabas desapareciendo, deberías habérmelo dicho. Si necesitabas emoción, podríamos haberla encontrado juntos. Si querías sentirte importante, podríamos haber trabajado en ello. Intenté hablar contigo. No, no lo hiciste. Decidiste que yo era el problema y Garrett la solución, y nunca me diste la oportunidad de ser parte de la conversación. Lo siento. Sé que lo sientes. Pero lo siento, no arregla esto. Lo siento, no me devuelve 17 años de confianza. Lo siento, no me hace olvidar que estabas dispuesta a dejarme criar al hijo de otro hombre como si fuera mío. Se quedó allí sentada, sosteniendo los papeles del divorcio, con la apariencia de alguien que finalmente se había dado cuenta de la magnitud de lo que había perdido. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó finalmente. No lo sé, Vivien. Ese es tu problema ahora. No tengo dinero. No tengo dónde quedarme. Tienes un trabajo. Tienes amigos. Tienes familia. Tienes un coche y una maleta y toda la libertad que querías. No quiero libertad. Quiero volver a casa. La casa no te quiere de vuelta. Dejó los papeles del divorcio en mi escritorio y salió sin decir una palabra más. La vi por la ventana mientras se subía a su Prius y se alejaba. Y por primera vez en 3 días, sentí algo más que ira. Sentí alivio. 6 meses después, estaba tomando un café con Stephanie Blackwood en la cafetería del centro. ¿Cómo te estás adaptando a la vida de soltero?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Más tranquilo, pero mejor. ¿Te arrepientes del divorcio? No. De la forma en que lo manejé. A veces. ¿Qué habrías hecho diferente? Removí mi café y lo pensé. Quizás habría sido menos dramático. Quizás habría intentado entender mejor por qué hizo lo que hizo antes de decidir castigarla por ello. Pero aún así te habrías divorciado de ella. Absolutamente. La confianza no es algo que puedas reparar como un electrodoméstico roto. Una vez que se va, se va. ¿Y qué hay de Vivien? ¿Alguna idea de cómo está? Se mudó a Seattle, consiguió un trabajo en un hospital allí. Según amigos en común, no está embarazada, así que o los condones perforados no funcionaron, o Garrett fue más cuidadoso de lo que ella anticipaba. ¿Y Garrett? Sigue soldando, sigue alquilando ese dúplex. Sigue sin estar interesado en mujeres complicadas con agendas complicadas. Stephanie se rió. Hombre listo. Lo suficiente. ¿Y tú? ¿Algún prospecto? Me estoy tomando un año sabático de los hombres por un tiempo. Resulta que son más complicados de lo que pensaba. ¿Justo? Nos sentamos en un cómodo silencio. 2 personas que habían sido daños colaterales en las malas decisiones de otros, tratando de averiguar qué venía después. Henry, dijo Stephanie finalmente. Sí. Para que conste, creo que Vivien fue una idiota. Sí, dije. ¿Lo fue? Pero fue mi idiota durante 17 años,
Y a veces echo de menos eso. ¿A la idiota o a los 17 años? A ambos, supongo. La mujer con la que me casé no era una idiota. Era inteligente, divertida, amable y honesta. No sé cuándo se convirtió en alguien que perforaría condones y mentiría sobre congresos médicos. La gente cambia. Sí, lo hace. El truco es averiguar si cambiaron para ser alguien mejor o alguien peor. Y Vivien. Terminé mi café y dejé dinero en la mesa. Vivien se convirtió en alguien a quien no reconocía. Quizás ese alguien sea mejor para otra persona, pero no era mejor para mí. Acompañé a Stephanie a su coche y conduje a mi casa, que por fin empezaba a sentirse como un hogar de nuevo en lugar de una escena del crimen. Había reorganizado los muebles, pintado el dormitorio, reemplazado las fotos de la boda con fotos de lugares a los que quería viajar. La casa estaba en silencio, pero no estaba vacía. Estaba llena de posibilidades en lugar de mentiras. Y eso se sentía como un progreso. A veces, tarde en la noche, me preguntaba si había sido demasiado duro, si podría haber manejado la traición de Vivien con más gracia, más perdón, más comprensión de cualquier crisis de la mediana edad que hubiera convertido a mi honesta esposa en una extraña infiel. Pero luego recordaba la aguja, los condones, los 5 meses de mentiras elaboradas, y me daba cuenta de que la gracia tiene sus límites. El perdón tiene sus fronteras. La comprensión no siempre lleva a la reconciliación. A veces, lo más amable que puedes hacer por alguien que está intentando destruir tu vida es dejar que se vaya a encontrar la suya propia. Vivien había querido ser alguien diferente, alguien más emocionante, alguien por quien valiera la pena mentir. Ahora le tocaba pasar el resto de su vida descubriendo quién era esa persona. Y a mí me tocaba pasar el resto de la mía agradecido de no tener que presenciarlo. El giro final llegó 8 meses después, un martes por la mañana, cuando Stephanie me llamó al trabajo. Henry, necesitas saber algo sobre Vivien. ¿Y ahora qué? Ha vuelto a la ciudad y está definitivamente embarazada. Me senté pesadamente en la silla de mi oficina. ¿Cuán embarazada? ¿Mucho? Como a punto de dar a luz en cualquier momento. Y Garrett dice que no es suyo. Dice que las fechas no cuadran. Dice que debe haber estado viendo a alguien más también. Me reí, pero no había humor en ello. Por supuesto que lo estaba. Vivien siempre fue muy ambiciosa. Hay más, dijo Stephanie. Ha estado llamando por toda la ciudad tratando de encontrar a alguien que la acoja. Aparentemente, las cosas tampoco funcionaron en Seattle. Déjame adivinar. Le dijo a su nuevo novio que estaba divorciada, se quedó embarazada y él descubrió que estaba mintiendo sobre algo importante. ¿Cómo lo supiste? Porque la gente no cambia, Stephanie. Solo se vuelven mejores para mentirse a sí mismos sobre quiénes son en realidad. Me llamó ayer, me preguntó si creía que podrías aceptarla de vuelta ahora que ha aprendido la lección. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas lecciones llegan demasiado tarde para importar. ¿Buen consejo? Se está quedando en el motel de la autopista 9, habitación 247, por si te interesa. No me interesa. No pensé que lo estarías, pero pensé que deberías saberlo. Esa noche, de camino a casa desde el trabajo, me encontré tomando el camino largo, pasando por el motel de la autopista 9. Me dije a mí mismo que solo era curiosidad, solo querer ver cómo terminaba la historia. Pero en realidad, creo que necesitaba saber que mi decisión de alejarme había sido la correcta. El Prius de Vivien estaba aparcado fuera de la habitación 247, con un aspecto tan cansado y desgastado como probablemente lo estaba su dueña. Las cortinas estaban corridas, pero podía ver el resplandor azul de un televisor a través de la tela delgada. Me quedé en mi camioneta durante 10 minutos, con el motor en marcha, pensando en la mujer dentro de esa habitación de motel. 17 años de matrimonio, 5 meses de mentiras, y ahora estaba sola y embarazada de un niño que podría pertenecer a cualquiera de los hombres a los que había engañado por el camino. Podría haber llamado a esa puerta, podría haberle ofrecido un lugar donde quedarse hasta que llegara el bebé, podría haber intentado reconstruir algo de los escombros de nuestro matrimonio, pero no lo hice. Porque algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Porque cierta confianza, una vez rota, no se puede reparar. Porque algunas personas, una vez que te muestran quiénes son en realidad, merecen que se les crea.
Conduje a casa, a mi casa silenciosa. A mi vida ordenada, a mi existencia pacífica. No era la vida que planeé cuando me casé con Vivien hace 17 años. Pero era honesta. Era real. Era mía. Y por primera vez desde que encontré esa aguja y esos condones perforados, sentí que era suficiente. 3 días después, Stephanie llamó para decirme que Vivien había dado a luz a una niña sana. El padre aún era desconocido, pendiente de la prueba de paternidad. Vivien lo había inscrito como Henry Pitch en el certificado de nacimiento, pero mi abogado ya estaba presentando los papeles para disputar esa afirmación. Podrías pedir una prueba de paternidad, dijo Stephanie, solo para estar seguro. No necesito una prueba, dije. Sé exactamente cuándo Vivien y yo nos acostamos por última vez y no fue hace 9 meses. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? Ese ya no es mi problema. ¿Y Vivien? Tampoco es mi problema. Realmente has terminado con ella, ¿verdad?, dijo Stephanie. Algunas personas pasan toda su vida tratando de averiguar quiénes son. Vivien pasó 5 meses mostrándome exactamente quién era ella. Yo solo soy lo suficientemente inteligente como para prestar atención. ¿Y quién era? Alguien que pensaba que mentir era más fácil que decir la verdad. Alguien que pensaba que el engaño era más simple que la honestidad. Alguien que pensaba que podía tener todo lo que quería sin pagar el precio por nada de ello. ¿Y ahora? Ahora le toca descubrir cuál era realmente ese precio. Colgué el teléfono y volví a mi tranquila tarde de martes, a mi vida honesta, a mi existencia pacífica. En algún lugar de la ciudad, Vivien estaba aprendiendo a ser una madre soltera con un pasado cuestionable y un futuro incierto. No sentía pena por ella. No sentía ira hacia ella. No sentía absolutamente nada. Y eso, me di cuenta, era exactamente como debía ser. La mujer que había amado durante 17 años había muerto en el momento en que cogió esa aguja y empezó a hacer agujeros en esos condones. Lo que quedaba era una extraña que casualmente compartía su nombre y su rostro. Pero no su corazón, no su alma, no su integridad. Ya había llorado esa muerte. Ya había lamentado esa pérdida. Ya había enterrado ese matrimonio. Lo que le sucediera a la extraña no era asunto mío.